qué consiste? Entonces, ¿en qué consiste la tarea de la segunda tarea de la unidad 2, que es la célula vegetal y los tejidos? Consiste en lo siguiente, ¿no? Si se fijan, ya vimos algunos videos, ahorita voy a exponer yo, y con esto se supone que ustedes ya deberían ser expertos en lo que es una célula eucariota. Entonces, la actividad es individual, hay que hacerla en físico para entregar a mano, con portada y al final esta hoja impresa, y hay que descargar una aplicación en su celular o tableta, o si su computadora tiene Android, también la pueden bajar, ¿no? La aplicación se llama CellWorld, es gratuita en Google Play y se está disponible para iOS y Android. Y hay que bajarla, una vez que ya la tengan, hay que hacer un dibujo de una célula ideal con todos sus organelos, indicando su función y su localización, así como su tamaño y su forma, ¿sale? O sea, ponerle qué tamaño tiene cada organelo, ¿sale? Y luego hay que traducir la caricatura que está aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Pero, pues obviamente no los voy a dejar a la buena de Dios. Aquí está para que le tomen un screenshot, por favor, ahorita que comparta la pantalla. Estas son las aplicaciones que vamos a usar. En realidad son dos, pero nada más van a usar una, y ya la otra es de cultura general. Entonces, estas son las aplicaciones para estudiar del tema de la célula vegetal, ¿no? Esta es la que les comentaba, para que le tomen screenshot en este momento. Se llama CellWorld. Yo sé que está en inglés, pero en algunos celulares no sé por qué ya aparece en español. Y pues tiene 4 y cachito estrellas, ¿no? Entonces, pues es una aplicación que sirve, que funciona, ¿no? Obviamente, como es gratuita, pues te meten por ahí uno que otro comercial. Y bueno, si ya traes varo, pues la puedes comprar y ya no te sale, ¿no? Entonces, pues hay que estar jugando con esta aplicación y pues básicamente tiene un cursor que se ve por aquí y tú le vas apretando aquí para seleccionar cada estructura en un modelo tridimensional de la célula. Y aquí te aparece, pues, qué es cada una de esas cosas que tú estás seleccionando. Entonces, de esta manera, pues tú puedes ver una célula, un modelo tridimensional, jugar con ella y seleccionar cada una de sus partes para saber, pues, qué es, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer de tarea. Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta de eso. Ah, perdón. Y la otra, bueno, yo sé que a lo mejor no están llevando genética, pero algún día lo van a hacer. La otra aplicación es esta, que se llama genética molecular, donde se analizan pues los 3 grandes pasos o las 3 grandes etapas que siempre se estudian en todos los cursos de genética molecular. Yo imparto esta materia también, tanto en licenciatura como en doctorado, que es la replicación, la transcripción y la traducción. Entonces, también si quieren estudiar de genética, pues ahí está, ¿no? Para que lo chequen, ¿no? Entonces, ahora sí, esa tarea pues es para la próxima sesión. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, sino para seguir con la exposición. Maestro, Profe, ¿listo? Uno por uno. A ver, José primero. ¿Ya pasó lista? Nada más, es que entré un poquito tarde. Ay, José, pues sí, ya pasé lista. A ver, apellido, pues. Montaño García. Ok, muy bien. Y por ahí creo que habló Isaías. profe, me sale a mí, no me sale gratuita la aplicación. ¿No? No. Ah, qué caray. Bueno, Lo bueno, aún así le intentaré en la computadora a ver si por casualidad la encuentro sí, ahí. no sé por qué. Yo todavía antier la bajé y sí se pudo. Pero bueno, si batallan, pues me dicen, ¿no? Para buscar otra aplicación parecida. Está bien, profe. Ok, muy bien. Entonces, vamos a darle pues con lo que está por aquí pendiente. Denme un segundo en lo que comparto la clase. Aquí está, ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué onda pues con los organelos de una célula eucariota, ¿no? Y obviamente pues todos, bueno, la gran mayoría, con excepción de la membrana y la pared, todos los organelos están adentro del citoplasma. Entonces, la membrana y la pared pues están por
por fuera. Entonces vamos a ver qué demonios es el citoplasma, ¿no? Entonces, bueno, esto es el citoplasma. A lo que le llamamos el citoplasma es a la combinación del citosol, que es esta matriz que está aquí, más los organelos, o como lo dicen en España, tío, las organelas. Entonces, orgánulo, organela y organelo, o microórgano, porque incluso así lo he visto en algunos libros, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, repito, citoplasma es la combinación del citosol más los organelos. El citosol es básicamente toda esta matriz que tenemos nosotros aquí. Es una matriz líquida, pero no es una matriz completamente líquida. Es decir, el citosol tiene lo que se conoce como un estado, o sea, físicamente hablando, un estado de sol a gel. Es decir, de sólido a líquido o gelatinoso. Siempre lo van a encontrar ustedes así en los libros, ¿no? ¿Por qué decimos que en ciertas partes está solidificado? Porque puede haber cuerpos de inclusión y obviamente los organelos no son completamente líquidos. Tienen proteínas, lo que los vuelve, pues, sólidos, ¿no? Aparte, pues muchas células tienen estructuras de reserva que no necesariamente son líquidas, ¿sale? Entonces, por eso se dice que el citoplasma tiene un estado de sol a gel. Ahora, el citoplasma normalmente está contenido en la célula y está delimitado por lo que se conoce como la membrana plasmática. Y al exterior del núcleo para las células eucariotas. Me regreso tantito. Entonces, el citoplasma es todo esto más los organelos, pero no incluye lo que está dentro del núcleo, ¿sale? El núcleo tiene su propio citoplasma, al cual se le denomina nucleoplasma, pero eso lo vamos a ver después, ¿sale? En general, podemos decir que la apariencia del citoplasma es granulosa, o sea, se ve como arrugadita, debido a que tiene, pues, los organelos y los ribosomas, que vamos a analizar después. ¿Cuáles son los organelos que nosotros podemos encontrar dentro de una célula eucariota? Típicamente, todas las células eucariotas tienen un centriolo, un retículo endoplásmico liso, lisosomas, mitocondrias, algunas gotículas de lípidos o lipidios, también se les dice de esa forma. Pueden tener un nucleolo, una envoltura nuclear, un retículo endoplásmico rugoso, un aparato de Golgi y algunos gránulos de secreción. Entonces, estos son solamente algunos de los que vamos a analizar a continuación. Entonces, como ya les había dicho, el citoplasma es la combinación del citosol y de los organelos, ¿sale? El citosol constituye más de la mitad del volumen celular, ¿sale? Está compuesto por un 70-80% de agua, por eso es líquido, pero también es sólido porque entre un 20 y un 30% de su peso son proteínas. Y normalmente estas proteínas son enzimas o filamentos del citoesqueleto, ¿sale? También hay pequeñas sustancias orgánicas como hormonas y mensajeros. También hay sustancias inorgánicas como sales, minerales o electrolitos y ácido ribonucleico. ¿Cuál es la chamba? ¿Cuáles son las funciones del citosol? Normalmente ahí se da el medio para que se desarrolle el metabolismo celular. Para que haya metabolismo celular tiene que haber harta agua. No hay funciones fisiológicas que no dependan del agua en las plantas ni en el cuerpo de los seres vivos. Normalmente también otra de las funciones del citosol es darle cabida, darle alojamiento, albergar a los ribosomas libres, cuya chamba pues es hacer la síntesis de proteínas que van a estar destinadas a diferentes funciones en diferentes compartimentos. Otra función del citosol es regular el pH intracelular. Las células normalmente tienen algo que se conoce como el pH fisiológico. El pH fisiológico, ¿qué es? Pues fácilmente es el pH al cual se desarrollan la mayoría de las funciones biológicas que hace la célula, ¿vale? También tenemos que el citosol es un sitio de reserva o almacenamiento de las llamadas inclusiones citoplasmáticas. En las inclusiones citoplasmáticas podemos tener compuestos de reserva o compuestos que sean tóxicos. En el caso particular de las plantas, pueden tener inclusiones citoplasmáticas de lípidos, de almidón o de otros azúcares fotosintatos que son, pues como su nombre lo indica, producto de la fotosíntesis. Las inclusiones citoplasmáticas normalmente
tienen sustancias que no son solubles en agua o que no se pueden dispersar fácilmente en el citosol. Por esta razón, porque no son solubles en agua, como los lípidos, no necesariamente tienen una membrana que las limite, ¿sale? Y aquí vienen algunos ejemplos, ¿no? Como les decía ahorita, ¿no? En las células animales, las que tengo yo, las que tienen ustedes, tenemos inclusiones de glucógeno, que sirve como una reserva energética en el tejido muscular. Tenemos lípidos, que también sirve como una reserva energética en todas las células, pero principalmente ¿en dónde? Pues en la grasita, lo tenemos también en la panza, etcétera, etcétera, ¿no? También tenemos una reserva de proteínas, esto es importante decirlo, para la construcción de músculo y la reparación de los tejidos, y también tenemos pigmentos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esos pigmentos? Pues principalmente la melanina y otros parecidos, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues nosotros tenemos color, ¿sale? Ustedes no son transparentes, ¿verdad? Tienen un color que tiene su piel debido a esos pigmentos que albergan esas células, ¿no? Entonces, por un lado, esas son las cuestiones de fisiología animal. Ahora, vámonos con las cuestiones de fisiología vegetal. En las células vegetales tenemos inclusiones lipídicas, como ya lo había comentado, algunos aceites esenciales, los cuales son súper importantísimos desde el punto de vista de la explotación económica. Seguramente por ahí han oído hablar de la aromaterapia o de que algunos aceites se utilizan para la fabricación de perfumes o detergentes o jabones o sanitizantes. El que seguramente y más comúnmente han escuchado hablar, pues es el aceite esencial de pino, que se comercializa con el nombre de pinol, y pinol es el mismo nombre que se le pone a este detergente que utilizamos para limpiar superficies, ¿no? También tenemos el almidón como una sustancia de reserva y una cosa maravillosa de algunas células vegetales, que es el látex. Entonces, el látex es súper, súper importante porque si no lo hubiéramos descubierto, seguramente el planeta ya estaría más sobrepoblado. Gracias al látex no solamente se fabrican condones que evitan la transmisión de enfermedades venéreas, sino que también evitan los embarazos no deseados, ¿tal? También el látex es muy importante porque no solamente sirve para las cuestiones de salud reproductiva, también se utiliza para fabricar otros tipos de materiales quirúrgicos, como los llamados guantes de látex. Ahora, aquí tenemos ejemplos de inclusiones citoplasmáticas. Esto que se ve así un poquito más rojito, rosita, son inclusiones lipídicas en el cuerpo humano. Aquí tenemos glucógeno, también en el cuerpo humano. Y aquí tenemos los llamados melanocitos que producen la melanina y pues nos dan este color moreno bronceado que tenemos, ¿no? Por otra parte, aquí tenemos una célula vegetal de maíz y aquí vemos esto blanquito que son compuestos de almidón. Ahora, como ya habíamos dicho, el citoplasma es el citosol más los organelos, ¿no? Los organelos también pueden ser encontrados en la literatura como compartimentos intracelulares. ¿Cuáles son estos compartimentos? Bueno, son las diferentes estructuras que se encuentran en el citosol de una célula eucariota. Y aquí voy a hacer un paréntesis y a repetirlo. Son todas las estructuras que se encuentran dentro de una célula eucariota. ¿Qué quiere decir esto? Que los procariotas no van a presentar organelos salvo membrana y pared celular. Entonces, estos compartimentos intracelulares tienen una forma y una función definida. ¿Cuáles son esas? Son las que vamos a ver a continuación. Ahora, esto que tenemos aquí en rojito son los compartimentos intracelulares. Todas las células eucariotas habidas y por haber tienen ¿cómo decirlo? Starter pack. Tienen núcleo, peroxisomas, mitocondrias, retículo endoplásmico o endoplasmático, aparato de Golgi, lisosomas y vesículas, ¿sale? Todas las células eucariotas y las vegetales tienen esto, ¿sale? Pero aparte, las plantas, aparte de tener todos estos, tienen otros dos. ¿Cuáles son esos otros dos? La vacuola y los glioxisomas, ¿vale? Los glioxisomas cumplen una chamba muy importante en lo que se conoce como el ciclo del glioxilato, que eso lo vamos a ver más adelante,
Y las vacuolas sirven para el almacenamiento de agua y de otras sustancias que la planta necesite, ¿sale? Entonces, para su tarea, pues aquí ya hice un spoiler, ya pueden ir sacando de aquí la forma y luego ya nomás tienen que investigar pues el tamaño. Entonces, vamos a analizar uno por uno de estos compartimentos intracelulares para decir qué función es la que tiene. El primero, de adentro hacia afuera, es el núcleo. Todas las células eucariotas tienen un núcleo. Normalmente el núcleo es un cuerpo relativamente grande, esférico, y su posición varía dependiendo del tipo celular. Es decir, no siempre va a estar en la misma posición. Los núcleos normalmente tienen una doble membrana, lo cual se le conoce como la envoltura nuclear, que es esto que vemos aquí, y su chamba del núcleo es mantener el DNA, ¿sale? El DNA normalmente está en el centro del núcleo y el núcleo aparte tiene algo que se conoce como el contenido nuclear. El núcleo tiene lo que se conoce como el nucleoplasma, que sería el equivalente al citoplasma de la célula, ¿no? Y el nucleoplasma, pues básicamente su chamba es comunicarse con el citosol, es decir, mandar sustancias de comunicación a través de los poros nucleares. Entonces, ¿cuáles son los poros nucleares? Son estas bolitas que se ven ahí. Ahora, los poros nucleares son poros entre comillas. No necesariamente están abiertos siempre, normalmente están cerrados, porque la chamba del núcleo es mantener la integridad del DNA y prevenir de alguna manera la corrupción del material genético. ¿Por qué se puede corromper el material genético? Principalmente por infecciones. Ahora, en el nucleoplasma vamos a tener una fase acuosa donde normalmente está embebida la cromatina o los cromosomas, que es el material genético de una célula. Entonces, durante la división celular y el nucleolo, el nucleoplasma juega un papel súper importante. ¿Por qué? Porque su chamba es evitar las mutaciones y mantener íntegra la estructura del DNA. El nucleoplasma, a su vez, tiene muchas proteínas, principalmente enzimas que están relacionadas con el metabolismo y la síntesis de los ácidos nucleicos. También tiene nucleótidos, DNA, RNA, cofactores, algunas moléculas precursoras, metabolitos de la glucólisis y iones, entre otros. Entonces, aquí dentro del núcleo, me voy a regresar tantito, se encuentra todas las características que tiene un ser vivo codificadas en forma del DNA a través del código genético. Entonces, esto es como el CPU de una computadora donde se guardan todos los archivos. Entonces, si yo sacara una célula de Luis Gerardo, de Antonio, de Israel, tendría que sacar el núcleo para saber todas las instrucciones que se requieren para saber cómo construir un Luis Gerardo, un Antonio o un Israel, porque ahí están todas las características físicas que van a desarrollar a lo largo de su vida. ¿Sale? Entonces, el núcleo varía dependiendo del tipo de célula, ¿no? Las únicas células pierden su núcleo, hasta donde sabemos, son los eritrocitos, es decir, los glóbulos rojos de los mamíferos. Los glóbulos rojos son muy importantes porque se encargan del transporte de oxígeno. Entonces, ustedes y yo tenemos glóbulos rojos y normalmente su número depende de dos factores, la dieta y el ejercicio. Entre mejor esté nuestra alimentación y más ejercicio hagamos, más eritrocitos tenemos y por lo tanto nuestros tejidos se pueden nutrir mejor con oxígeno, ¿no? También tenemos células que son binucleadas, que tienen dos núcleos, como los hepatocitos, es decir, las células que están en el hígado, o algunos protozoarios como Amphiletus, que pueden llegar a producir fotosíntesis. También tenemos que hay algunas células multinucleadas, como las del músculo esquelético, o los de algunos protozoarios, como el Plasmodium vivax, que es el agente causal de la malaria. Que por cierto, pues ahorita está de moda esta enfermedad porque pues va a ser temporada de mosquitos. Ahora, el núcleo también puede tener diferentes formas. Como ya habíamos dicho, el núcleo normalmente es un cuerpo esférico y central.
Pero en el caso de algunas células de defensa, como los glóbulos blancos, aquí tenemos algunos ejemplos de neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos y linfocitos, vean cómo el núcleo no necesariamente cumple esa regla, ¿sale? Con excepción de aquí del linfocito, donde sí hay este cuerpo esférico central. En el resto de las células del dominio de la vida, normalmente el núcleo no es tan caprichoso y se ve más o menos así como la que estoy señalando aquí de los linfocitos. Más chico, más grande, pero redondito y al centro, ¿sale? El núcleo tiene una chamba muy importante porque es el cerebro, es el centro de control de la célula y su principal función es mantener la integridad de los genes y controlar la actividad celular regulando la expresión de los genes. Gracias a este conocimiento, ahora sabemos cómo es que el núcleo se ve afectado por algunas enfermedades y cómo es que el núcleo, en el caso de los animales, puede llegar a generar enfermedades tan perniciosas como el cáncer. El núcleo básicamente da origen a muchos procesos fundamentales para la vida celular. El principal de ellos es la duplicación del DNA. Sin duplicación del DNA, pues no hay origen a una nueva célula. La transcripción de los genes a RNA y el procesamiento de estos a su forma maduro para que sean transportados al citoplasma y se traduzcan a proteína. De nueva cuenta, sin núcleo no hay duplicación de DNA y no hay expresión de proteínas. Y últimamente, lo último que hace el núcleo es regular la expresión de los genes. Es decir, el núcleo dice qué genes sí y qué genes no se van a expresar. Esto es lo que se conoce como un núcleo en interfaz. Entonces, si nosotros lo vemos así, grandote, al centro del núcleo tenemos un nucleolo, donde se da el centro de organización nuclear. También tenemos eucromatina y heterocromatina, que es la que está concentrada. Tenemos aquí un porito nuclear, una envoltura celular, y aquí inmediatamente está el retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso recibe el RNA y como es rugoso, tiene aquí ribosomas. Los ribosomas son los que traducen ese RNA a proteína. La envoltura nuclear son dos membranas concéntricas separadas por el espacio perinuclear. Vamos a regresar tantito. Aquí si se fijan, están las dos membranas y si se fijan aquí se ve clarito, se ve blanco. Ese es el espacio perinuclear. La membrana externa se continúa con el RER, que es el retículo endoplásmico rugoso. Me regreso tantito. Aquí esta membrana se pega inmediatamente con la membrana del retículo endoplásmico rugoso. ¿Sale? Y finalmente, estas dos membranas están fusionados y normalmente se conectan o se comunican por los poros nucleares. ¿Sale? Bajo la membrana interna se encuentra una lámina, que es una capa de proteínas fibrilares. No se aprecia muy bien aquí en la imagen, me voy a regresar un poquito. Ahí. Estaría más o menos por aquí. Entonces, estas proteínas lo que hacen es darle soporte a la membrana para que el núcleo no ande así todo bailando como gelatina. Y bueno, normalmente la chamba de la envoltura nuclear es separar el núcleo del citoplasma y obviamente así los procesos metabólicos, tanto del núcleo como del citoplasma, pues son independientes, ¿no? Además, se regula el intercambio de sustancias a través de los poros que ya analizamos. El poro nuclear normalmente es un conjunto de canales acuosos que atraviesan la envoltura nuclear. Normalmente tienen más de 100 proteínas diferentes. Estas proteínas se les conoce como nucleoporinas o complejo del poro. Entonces, estas nucleoporinas, pues básicamente lo que hacen es permitir entrar o salir moléculas pequeñas o permitir que entren o que salgan proteínas o que salgan RNAs, ¿sale? Entonces, esa es la chamba de los poros del núcleo, ¿no? También tenemos por acá lo que se conoce como el nucleolo. El nucleolo está formado por RNA y proteínas. Es como un núcleo chiquito adentro del núcleo. Normalmente solamente se aprecia cuando el núcleo está en interfase, es decir, cuando va a iniciar la división celular, pero cuando ésta ha iniciado, pues desaparece y vuelve a aparecer cuando termina la mitosis. No tiene membrana, por lo cual el nucleolo anda bailando allá adentro del núcleo, ¿no?
Y básicamente su chamba es transcribir el RNA ribosomal y ensamblar subunidades ribosómicas. Por ahí habíamos visto que dentro del núcleo existe lo que se conoce como la cromatina. Entonces, ¿pero qué demonios es la cromatina? Bueno, la cromatina es una forma muy elegante de enredar el DNA. El DNA no anda así como así por la vida, porque siempre vemos esta estructura doblemente helicoidal. Pero el DNA, para que no ande perdido ni nadando por el espacio, se tiene que acomodar o ordenar de cierta manera. ¿Cómo es este acomodo? Normalmente el DNA se estructura en nucleosomas, es decir, se pega a ciertas proteínas para irse enredando como en bolitas, y estas bolitas a su vez se enredan más para formar lo que se conoce como una fibra condensada. A estas fibras condensadas les llamamos fibras de cromatina. Las fibras de cromatina van a dar origen eventualmente pues a los cromosomas. La cromatina, químicamente hablando, pues como ya lo comenté ahorita, son fibras de DNA que está unido a proteínas del tipo histonas. Esta proteína de aquí que vemos como bolita, que da origen a un nucleosoma, esta bolita de aquí es una histona, así se les conoce. Normalmente son proteínas pequeñitas, tienen carga positiva, lo cual les permite unirse al DNA. No hay que olvidar que el DNA, químicamente hablando, no deja de ser un ácido. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y todos los ácidos, por su carga de protones, son de carga negativa, ¿no? Normalmente las histonas son responsables de que el DNA se pliegue y se empaquete de forma adecuada, ¿no? Entonces, a lo que les comentaba ahorita que existe, que es un nucleosoma, me voy a regresar, es a la mezcla del DNA con una histona. Entonces, la bolita que vemos aquí en blanco es la histona, lo que vemos en azul que le está dando vueltas es el DNA. Juntos, la histona y el DNA forman lo que se conoce como el nucleosoma. Y los nucleosomas, cuando se condensan, forman a su vez una fibra más apretada, que es la fibra de cromatina. La cromatina normalmente es el material que estructura o que da forma a los cromosomas, ¿no? Normalmente estos se descondensan cuando empieza a ocurrir la división celular. Es decir, cada vez que nuestras células se reproducen, tienen que desdoblar el DNA, porque acuérdense que una parte se va a quedar en una célula y otra parte se va a quedar en otra célula. Acorde al grado de condensación que tenga el DNA, la cromatina se puede clasificar en dos grandes grupos, que es la eucromatina, que es de forma laxa o relajada. Normalmente es en lugares donde hay una transcripción activa de genes, y esto es más abundante durante la interfase, que es una fase del ciclo de división celular. Y por otra parte, la heterocromatina es una cromatina que está altamente condensada, de apariencia muy densa, por eso se ve más oscuro aquí en la imagen, y corresponde a zonas de transcripción inactiva, es decir, de genes que no se ocupan tan frecuentemente. La heterocromatina, por lo general, es menos abundante. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo se ve la eucromatina y la heterocromatina. Normalmente, como habíamos dicho, es menos condensada, tiene secuencias únicas y es bastante rica en genes. Entonces, el 90% del DNA que está de forma activa, que está produciendo proteínas continuamente, está de esta manera. Y por el contrario, la que está altamente condensada, pues normalmente tiene secuencias repetidas, casi no tiene genes, y solamente el 10% del DNA está de forma transcripcionalmente inactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que de todo nuestro genoma y también el de las plantas, el 90% está chambeando, está produciendo proteínas o cosas que nosotros necesitamos, ¿sale? Ahora, se nos va a acabar el tiempo. Vamos a continuar con esta breve sesión de cómo está estructurado el DNA la próxima sesión. Pero antes de irme, me gustaría saber si ya tienen esta presentación y si tienen alguna duda. Sí recuerdo que les dije que la fueran leyendo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, si no les dije, pues váyanla leyendo porque pues la vamos a seguir
analizando, ¿no? Profe, Mande. ¿y en dónde lo sube? ¿En Facebook? Sí, en Facebook. Bueno, gracias. Es que no la he encontrado todavía. Como quiera, ahorita lo voy a buscar en el grupo. Ah, ok, muy bien. Si alguien la encontró, Sí. dicen, bueno, no sean malitos. Ángel, ahorita ponles un WhatsApp a tus compañeros y que te la manden por correo, ¿no? En caso de que no la encuentres, ¿sale? Sí, profe, gracias.